Buenos días, soy el padre Tomás Abud, desde aquí, desde la provincia de Mendoza, ciudad de San Rafael. Quisiera en primer lugar, antes de comenzar esta clase, invocar como corresponde a Dios nuestro Señor y al Espíritu Santo para que guíe e ilumine nuestro camino. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo que es recto y bueno según el mismo Espíritu, y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En segundo lugar, quisiera agradecer de manera muy especial a la Fundación Santana, en las personas del profesor Claudio Mayeregger, el querido padre Gabriel Delgado y el profesor Mariano Lucas, por haberme hecho esta invitación, en fin, tan especial y hacerme parte de este ciclo de conferencias. Por la confianza, la cercanía, al invitarme a participar de este ciclo de clases, de este curso en torno a un tema tan importante como son los novísimos, las postrimerías. Sin duda que para mí es una alegría inmensa y un honor poder formar parte de los expositores de las clases, pero sin duda quiero aclarar que por parte de los organizadores hay una concesión paternal, o si se quiere una condescendiente invitación hacia mi persona, ya que no hay dudas de que no hay paridad de saberes ni de conocimientos. Todo lo contrario, me encuentro en un ciclo en torno a quienes son también, obviamente, mis maestros. Desde ya les agradezco la invitación. Alguna vez me dijo un sacerdote, recuerdo en el seminario, que en cuanto a las homilías, uno hasta los 40 años no hace más que repetir lo que han dicho otros. Así que bueno, un poco la idea de esta clase es justamente, ya que la sabiduría viene cuando los años han transcurrido ya, las pasiones han sido sosegadas y se ha acumulado la experiencia. La idea será simplemente refrescar algunas ideas importantes, manifestar un poco la importancia del tema. El tema en cuestión que me ha sido pedido es específicamente la bienaventuranza eterna, el paraíso celestial, en su aspecto más especulativo, ya que sobre este tema hay 3 clases. Las 2 que siguen a esta hablarán de la bienaventuranza más referida al mundo pagano, paraíso celestial, y la tercera también en referencia a la literatura y el arte cristianos. No resulta para nada fácil hablar del paraíso celestial por muchos motivos. Creo que entre ellos tal vez el primero sea por tratarse de una realidad tan distante a nuestra especulación, una realidad que excede en mucho nuestro pensamiento como motivo fundamental que manifiesta su dificultad. San Pablo le dice, ¿no?, a los corintios: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe en cabeza del hombre lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero además de este primer motivo, creo que es un tema difícil de manifestar, sobre todo porque se trata de la realidad más plenamente deseada por todos, la realidad que todos quieren para sí, el cielo. Y entonces, si esta clase nos lleva a desearla con más ahínco, con más afecto, con más entusiasmo, entonces no habrá sido tan útil y en algún sentido habrá carecido de veracidad, ¿no? El querido padre Alfredo Sáenz, cuando solía venir al seminario a darnos los cursos, a transmitirnos su sabiduría, recuerdo que frecuentemente decía que cuando algún maestro o un docente enseñaba algo que no era para él en absoluto gustoso o amable, que más bien era desagradable, entonces él decía que dudaba de que fuera verdad, porque claramente
que la belleza y el bien no van reñidos con la verdad, todo lo contrario. La verdad es lo más plenamente amable. Una pequeña palabra respecto a las fuentes que utilizaremos en el desarrollo de esta temática. Como todos saben, Santo Tomás en esta materia es el doctor máximo universal, en materia de la teología, es el exponente máximo, pero en su obra, tal vez culmen como es la Suma Teológica, el tema de los novísimos se encuentra en la quinta parte, conocida como los suplementos, donde no es que Santo Tomás desarrollara el tema de manera expositiva como lo hace en el resto de las partes, dado que lo encuentra la muerte antes de terminar esta magnífica obra, sino que la quinta parte de los suplementos es una recopilación llevada a cabo fundamentalmente por Reginaldo Piperno, tomando partes de los escritos de la juventud de Santo Tomás, y lo cual tiene un claro aspecto, es decir, no tanto expositivo, sino recopilativo. Igualmente, Santo Tomás en esto será nuestra guía más importante por diversas obras, la Contra Gentiles, Comentario a la Ética de Nicómaco y en otros lugares. De cualquier manera, abundan también abundantes comentarios y escritos sobre el tema en autores fundamentales. Ni que hablar de los padres de la Iglesia, fundamentalmente San Agustín, con su exquisita profundidad y extensión, pero también comentaristas de las obras clásicas como Cayetano, Juan de Santo Tomás, Duns Scoto, también Suárez, Belarmino, Santiago Ramírez, algunos autores que no son menos importantes, más modernos, como Piper, el padre Terrien, padre Garrigou Range, entre otros, lo cual no quita igualmente de que sea un tema difícilmente abarcable, por su profundidad y por su importancia. Pero más allá también de la fuente, de los libros, de los escritos, creo que lo más oportuno hubiese sido seguir la idea de la invitación inicial, que era poder hacernos presentes allí en La Plata, poder hablar el tema posiblemente rodeado de los amigos, en torno a la mesa festiva, al buen vino y la música, tomando el ejemplo de algún maestro que muy recientemente ha hablado y muy bien, de manera exquisita sobre este tema. Pero bueno, el contexto en el cual nos encontramos, de la cuarentena, entre las muchas cosas que nos ha privado, es de esta. Justamente la cuarentena en torno a tantos temas médicos y de salud, tenemos que decir y citar al querido Dr. Fleming, que él solía decir que si bien la penicilina cura a los hombres, el vino los hace felices. Así que, bueno, una lástima que tengamos que hacer lo que podamos, ¿no? Y que tengan que escucharme un rato. Pero bueno, yendo al tema ya de lleno y en concreto, hablaremos, como les digo, de la bienaventuranza eterna, de la vida perdurable, es decir, del paraíso celestial, en su aspecto propiamente más especulativo y en torno a la escatología individual. Como decía el profesor Mayeregui en la primera de las clases de este ciclo, de manera magnífica, el ciclo corresponde a la escatología individual. Luego, en otro ciclo se hablará de la escatología universal. Y para esto nosotros vamos a dividir el tema en tres partes, para hacerlo más ameno, más llevable, tomando como guía la alegoría muy frecuente del ingreso al cielo, de este proceso, como un parto, ¿no es cierto? Como un parto, como la mujer cuando da a luz. Alegoría tomada en primer lugar por el Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, allí donde San Juan nos manifiesta aquellas palabras. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido al mundo un hombre. Alegoría también utilizada por algunos de los padres de la Iglesia y también algunos de los santos. Por eso, en torno a este proceso, hablaremos de tres cosas, de tres partes de nuestra especulación, ¿no? Aquello que cesa, aquello que es nuevo, aquella novedad, y aquello que continúa, ¿no? Esas tres partes hablaremos. Aquello que cesa es la búsqueda, la novedad es la visión de Dios,
y lo que continúa es la caridad al decir de San Pablo. Bueno, de esta manera nos introducimos ya sin más vueltas en el tema que nos toca, partiendo, como decimos recién, de la primera parte, aquello que cesa en el cielo, es decir, aquello que culmina, que termina, es decir, la búsqueda o el anhelo, si se quiere. Y creo que es un tema fundamental, abordarlo desde este comienzo, desde este principio. Si bien justamente este comienzo y este principio es la consideración a la noción del fin, de la finalidad. Y me explico en esto, ¿no? En el orden de las causas y de las causas entre sí, la causa final es sin dudas la principal. Es importantísimo partir de esta noción para no errar, no equivocarnos o desviarnos en una recta y verdadera consideración de la fe y de la moral. Y si bien en este sentido la consideración de los novísimos o de las postrimerías siempre remite a aquello que está al final, a lo último, como término, ya sea la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el limbo, aquel que cumple plenamente la consideración de fin como analogado principal, no solo en cuanto cese del movimiento, sino en cuanto a plenitud, perfección y acabamiento, es justamente la consideración del cielo, de la bienaventuranza eterna. Santo Tomás, que es tan profundo y es decir, tan claro en el contenido de sus obras, dicen en fin los comentadores, que tal vez es más claro o no es menos en la organización de sus obras, es decir, en su arquitectura, en su esquema. Y a veces nos enseña, o siempre, ¿no? Consideraciones fundamentales y elementales y profundas en su ordenamiento del corpus tomista. Y Santo Tomás, cuando comienza la segunda parte de la Suma Teológica, comienza justamente desde la consideración de la bienaventuranza. Ustedes saben que Santo Tomás, en su estructura general de la Suma Teológica, comienza desde Dios uno, las consideraciones de Dios, los atributos, la Santísima Trinidad, luego la parte moral, la segunda parte, ¿no es cierto? Los pecados, los vicios, los actos humanos, tercera parte, justamente el Verbo encarnado, la redención, los misterios de Cristo, finalmente las postrimerías, este conocido exitus y reditus, ¿no? Todo aquello que emana de Dios y vuelve a Dios como a su causa, como a su fin, como a su plenitud. Es aquello también del Evangelio de San Juan, de Cristo, ¿no? Del Padre vengo y hacia el Padre voy. De Dios venimos y hacia Dios vamos. Es importantísimo para comprender la totalidad de aquello que vamos a hablar. Dicho de otra manera, tal vez de una manera más llana, más concreta, más simple, y tal vez en palabras del profesor Randle, quien habla también de una manera excelente sobre el cielo, él no dirá que si el cielo no existe, en el fondo nada tiene sentido. Todo carece de sentido, tanto en la vida cristiana como en la de cualquier hombre. Dicho de otro modo, si no existe el cielo, no tiene sentido ni los santos, ni los sacramentos, ni las sesiones libres de los hombres, ni las disputas de los doctores, ni los mártires, ni las vírgenes, ni el sacerdocio y por lo tanto tampoco la liturgia y la Santa Misa. Tal es la importancia que tiene el cielo para nosotros, que es la noción desde la cual pende de alguna manera todo nuestra doctrina cristiana. Por eso la predicación del cielo debe ocupar un lugar central y privilegiado en la vida de la Iglesia, en su magisterio. Es la tarea fundamental de la Iglesia. La tarea fundamental de la Iglesia es hablar del cielo, hablar del reino de Dios. Cuando Pilato le pregunta a Cristo, Cristo responde de manera taxativa y clara: mi reino no es de aquí. Para la Iglesia, dejar de hablar del cielo es caer indefectiblemente en la ideología. Indefectiblemente. Querido padre Hugo Jorge, alguna vez lo hemos escuchado comentar que cuando estudiaba en su país natal de Uruguay,
en medio de muchas dificultades de la Iglesia y de América, ¿no? El marxismo, el tercermundismo, comentó que quería comenzar a estudiar sobre la esperanza teologal y sus compañeros, en fin, los colegas le decían que no tenía sentido hablar de la esperanza como un bien ajeno, alejado, futuro de nosotros, y los problemas eran más inmediatos, era el Estado, la economía, la pobreza, el desempleo, la miseria de la vida concreta. No cabía hablar de la esperanza teologal. Y cuando fue a completar sus estudios a Europa, el primer mundo, y comentó lo mismo de su intención de hablar de la esperanza teologal, allí en el primer mundo le decían lo mismo, en otro sentido, es decir, no tiene cabida hablar de la esperanza teologal si estamos bien aquí, hemos satisfecho todas las necesidades, las dificultades, el cielo lo tenemos prácticamente en esta vida. Y por eso el olvido de este elemento tan importante, tan central, ha ocasionado gravísimos problemas en la vida de la Iglesia y en la vida del hombre en general. En el orden de la moral católica, esta desconsideración ha terminado por llevar a los teólogos a algunos tipos de moral desviadas, es decir, irreales, o antinaturales si se quiere, la moral de la obligación, o la moral de la situación también, o si se quiere una moral rigorista o puritana, todo lo cual está muy bien ilustrado y muy profundamente por el padre Pinkers. Santo Tomás es particularmente lacónico respecto de la obligación. Él parte de la consideración atenta del hombre, de la observación de su naturaleza, la naturaleza aquella que es la esencia como principio de operaciones. Para Santo Tomás la ley es de carácter fundamentalmente más sapiencial que voluntarista. Esta consideración es clave, es basal para una espiritualidad equilibrada, para una moral realista y verdadera, o si se quiere, simplemente para una recta concepción de la vida cristiana. El padre Thomas Merton comenta también que esta desviación de la moral termina, o no debería llamar la atención, que termine siendo una moral diabólica, ¿no? La moral del demonio es puritana. El demonio ha perdido la consideración de la bienaventuranza. Y de este modo, nos dice el Padre, el demonio ha hecho muchos discípulos predicando contra el pecado, insistiendo y susurrando constantemente a los oídos, el placer es pecado. Y todo pecado es placer. Pero nosotros tenemos que decir que el demonio jamás ha hecho un discípulo en esta atenta consideración del cielo, y por eso es tan importante. Pero además, no solo la moral católica, o en la moral católica se ven los estragos de estos desvíos, sino también en la filosofía en general. San Agustín dirá que la cuestión de la felicidad es el origen de la filosofía. El hombre no tiene otra razón para filosofar que su deseo de ser feliz. Así nos lo dice en la ciudad de Dios. Y para nosotros ilustran estos desvíos las serias dificultades del llamado existencialismo moderno, al querer dar una respuesta al hombre sin un final feliz. Podemos mencionar entre otros Sartre, Nietzsche, Heidegger. Y el maestro Piper nos dirá que la raíz de este problema es la incapacidad de pensar el concepto de la felicidad divina, o si se quiere, la simple y rotunda negativa de hacerlo. Siempre que se habla del éxito o del fracaso de la existencia en su conjunto, está en juego la pregunta por la firmeza del último fundamento del ser. Aquella incapacidad que Paul Claudel nos dirá en esa breve fórmula que dice la terrible frase: al final la verdad es tal vez algo triste. Es decir, equivocándose terriblemente en la verdadera realidad del mundo, en la cual la alegría divina es la única y fundamental realidad. Entre nosotros hay algo que nadie puede negar, es la búsqueda de la felicidad. No hay nada más natural en nosotros, los hombres, que querer ser felices. El hombre quiere la felicidad naturalmente y con necesidad. Si nosotros preguntáramos, nadie podría responder negativamente a esta pregunta. El anhelo del fin último no está entre las cosas que podamos dominar.
Así como la piedra cae buscando la profundidad o el piso, de la misma manera el hombre la felicidad. Y esto, insisto, en una consideración natural, si se quiere, de la felicidad. Y por eso también podemos citar a los autores clásicos como Platón, ¿no? En el Banquete, allí en el diálogo entre Diotima y Sócrates, nos dice, cito, pues bien, Sócrates, ¿qué es lo que desea propiamente quien desea el bien? Mi contestación es que desea que se le conceda. ¿Y qué se concede a quien se concede el bien? Eso pudo responderlo más fácilmente. Es feliz. Sí, asintió. Es mediante la posesión del bien que son felices los que son felices. Y no se requiere seguir preguntando qué es lo que propiamente desea quien quiere ser feliz, sino que la pregunta ha llegado a su fin. Y casi es imposible para nosotros, frente a este hermoso texto de Platón, remitirnos también al Evangelio de San Juan, en aquel discurso de despedida a nuestro Señor, que citamos al principio. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor, porque la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo lo ha hecho feliz. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Por la felicidad todos entienden un estado perfecto en máximo grado. Así nos dice Santo Tomás, de manera general. Pero ¿en qué consiste dicho estado? Y eso está más oculto, queda oculto de alguna manera, oculta quantum ad substantiam. Y es por eso que el santo, luego de haber tratado el tema del fin del hombre en la primera parte de su tratado moral, comenzará a discernir sobre la bienaventuranza como el fin buscado, es decir, ya en su consideración objetiva, ¿no? Aquello que sea lo que deseamos alcanzar, que se llama la bienaventuranza objetiva. Y por otro lado también en qué consiste la bienaventuranza, es decir, en cuanto a su posesión por parte del sujeto, el hecho de alcanzarla, ¿no? La bienaventuranza formal. Y si Santo Tomás comenzará o continuará descartando aquellas cosas que fácilmente se pueden ir desechando como lugares donde el hombre no encuentra la felicidad plena, ¿no? Santo Tomás nos ilustra con las riquezas, el honor, la fama, los placeres, los bienes del cuerpo, el poder, todos elementos en los cuales el hombre no alcanza la felicidad que busca de manera total. Incluso Santo Tomás hablará, junto con la tradición clásica, de que la felicidad radica más en la contemplación. En la Summa contra Gentiles nos dice de manera taxativa también, ¿no? Ultima hominis felicitas es in contemplatione veritatis. Es decir, la felicidad última del hombre se encuentra en la contemplación. En la actividad del hombre que cumple propiamente con el concepto de finalidad, de plenitud, de excelencia. Es una realidad que el hombre no puede darse, además, la felicidad a sí mismo. Él no puede hacerse feliz a sí mismo. Lo dice Santo Tomás cuando descarta incluso los bienes del alma como el objeto de nuestra felicidad. Este deseo insatisfecho del hombre, de búsqueda de la felicidad, que no puede encontrarse en esta vida, nos remonta al más allá, al más allá. El padre Cándido Pozo, sacerdote jesuita fallecido, titula justamente aquel libro de teología que menciona y habla de las postrimerías como teología del más allá. Y esa es justamente la realidad a la cual la Iglesia se refiere cuando habla del hombre en su status viatoris, es decir, que está caminando, que todavía no encuentra la saciedad de esa búsqueda. Y aquí nos quedamos como paralizados ante lo inefable, ante lo que no comprendemos aún. Aquello que dice Cristo, yo me voy, ustedes no comprenden ahora, o San Pablo, ni ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en cabeza del hombre. Allí nos paramos en esta primera parte. Y ahí a la vista un salto entre el deseo natural y la posesión de dicha bienaventuranza. Y es por eso también
antes de pasar a la segunda parte, que en el orden sobrenatural, es decir, en el orden de la gracia, o si se quiere de la naturaleza elevada por la gracia, las virtudes infusas de la fe y de la esperanza teologal nos remiten a un deseo y a un fin sobrenatural en proporción con el fin. Ilustro esto con una anécdota que me contara Monseñor Eduardo María Taussig alguna vez, que mencionó visitando un sacerdote muy bueno 2 días antes que falleciera. Estando por Buenos Aires fue a visitarlo y lo vio bastante tranquilo, así bastante en paz. Y este sacerdote le dijo, bueno, que sentía cierta tranquilidad de alguna manera porque había hecho lo que humanamente se puede para prepararse bien, una buena confesión, arrepentirse bien de los pecados y demás. Y tal vez por eso no mereciera el infierno, no tendría cosas tampoco tan graves. Pero sí hay una cosa que tenía por cierta, es que si hay algo que de ningún modo merecería es el premio del cielo, ¿no es cierto? Eso sí, que excede absolutamente nuestra consideración y mucho más nuestro mérito. Comenzamos así la segunda parte de esta pequeña clase que dijimos contaría de 3 partes. En la segunda nos referimos directamente a aquello que constituye el objeto mismo de la bienaventuranza eterna, aquello que en esto que llamamos un proceso como a dar a luz, como un parto, es la novedad, es aquello nuevo, caído el velo de la fe, caída el anhelo de lo que se buscaba, el encontrar con los ojos de la inteligencia el objeto de ese deseo, ¿no es cierto? Sería propiamente lo que se llama la visión beatífica. Santo Tomás, cuando define el objeto de la felicidad, nos dice que es el bien perfecto que da el descanso y satisface plenamente el deseo del ser racional. Y añade que sólo el bien increado e infinito puede satisfacer el deseo de una criatura que por la inteligencia concibe el bien universal. Y nos distingue el santo que la verdad está formalmente en el espíritu que juzga en conformidad con las cosas. Pero el bien, objeto de la voluntad, está en las cosas buenas. El deseo natural o connatural de la voluntad se dirige, por tanto, no hacia la idea abstracta del bien, sino hacia el bien real, y no puede hallar la verdadera felicidad en ningún bien finito y limitado, sino solo en el bien soberano, que es el bien universal por su mismo ser o por su perfección. Así el hombre no puede hallar la verdadera felicidad que naturalmente desea en ningún bien limitado, nombrando, como dijimos en la primera parte, ni placeres, ni riquezas, ni honores, gloria, poder, porque la inteligencia, al comprobar inmediatamente su limitación, concibe un bien superior y nos lleva a desearlo. San Agustín, en esta misma línea, dirá con aquellas expresiones tan profundas que desgraciado el que conoce todas estas cosas y no te conoce a ti, oh Dios mío. Feliz el que os conoce, aunque ignore todo lo demás. Por eso, la felicidad que tratamos aquí en esta clase, la felicidad sobrenatural, supera desmedidamente las fuerzas naturales y las exigencias de cualquier naturaleza creada. Consiste propiamente en la participación de la felicidad misma de Dios, aquella de la que Él goza contemplándose y amándose a sí mismo desde toda la eternidad. Allí se entiende entonces claramente la parábola de nuestro Señor cuando habla de los talentos y los buenos servidores, y a ellos les dice, entra en el gozo de tu Señor, que es lo mismo que decir, toma parte de mi misma felicidad, aquella felicidad a la cual nosotros hemos sido llamados, a ver a Dios como Él se ve y amarle como Él se ama. Pero está especificando un poco esta visión que constituye la bienaventuranza eterna, desglosándola un poco, tenemos que decir, así como la ha definido Benedicto XII, que justamente este acto de inteligencia es una visión clara, intuitiva e inmediata de la esencia divina, sin ser comprensiva, que nos hace conocer a Dios como es en sí mismo. Estos elementos
de la claridad intuitiva e inmediata, sin ser comprensiva. La claridad nos referimos que esta visión se distingue del conocimiento oscuro que nosotros podemos tener de Dios, ya sea por medio de la razón, ya sea mediante la fe. La visión de Dios, esta visión beatífica, será clara. Será también intuitiva e inmediata. Es decir, una visión inmensamente superior a todo conocimiento abstracto que podamos llegar a tener o podamos tener de Dios partiendo de sus efectos. Es decir, un conocimiento inmediato sin mediación de criatura alguna. Entre Dios y nosotros no existirá ni siquiera la mediación de una idea, porque toda idea creada, aunque infusa, por elevada que sea, será siempre una participación limitada de la verdad, y no podría ser por consiguiente lo que es en sí aquel que es el ser mismo, la verdad infinita. Por eso jamás una idea creada podrá representar lo que es en sí aquel que es el pensamiento mismo. Esta visión de Dios, por otro lado, decíamos, si bien es inmediata e intuitiva, no será comprensiva, porque comprensiva sería el mismo modo en el cual Dios se conoce a sí mismo, y solo Él puede conocerse en el mismo grado en que es cognoscible. Y por esto mismo, también en el cielo, por este motivo podemos considerar distintos grados en los bienaventurados que ven a Dios, porque son distintas las penetraciones de Dios, proporcionadas cada una a sus méritos. Pero también volviendo al principio de este deseo y el objeto mismo de la visión de Dios, hay evidentemente un salto. Lo que se alcanza en la visión beatífica es absolutamente imposible para todas las inteligencias creadas por las solas fuerzas naturales, porque las fuerzas son proporcionadas a su objeto natural, y en este caso es infinitamente inferior el objeto propio del hombre. Y por eso los teólogos han llamado justamente a esta ayuda de Dios, a esta participación de la gracia santificante, sería de algún modo la gracia santificante consumada, el lumen gloriae, la luz de la gloria, por la cual nuestra naturaleza se verá ayudada para no quedar cegados ante la luz de Dios. Elemento esencial e importantísimo para poder comprender también la posibilidad de la visión beatífica. Vistas así, las cualidades de esta visión beatífica que dijimos, la claridad, su carácter intuitivo e inmediato, no comprensivo, y vistas también el principio de la visión beatífica, que es la luz de la gloria, el lumen gloriae, por el cual podemos contemplar al objeto de la visión, que es Dios mismo, tenemos que hablar también del objeto propio, es decir, qué es lo que vemos en la visión beatífica. Decimos evidentemente que es, en primer lugar, la esencia de Dios mismo, pero también como objeto secundario son las criaturas conocidas en Dios. Los bienaventurados ven clara e intuitivamente a Dios mismo tal cual es decir, su esencia, sus atributos y las tres divinas personas. Los bienaventurados ven todas las perfecciones divinas concentradas y armonizadas en su fuente común, es decir, en la esencia divina, que las contienen eminente y formalmente, más y mejor que la luz blanca contiene los 7 colores del arco iris. Allí se verá la misericordia más tierna y la justicia más inflexible, procedentes de un solo y mismo amor. En una misma y única mirada intelectual, jamás interrumpida, se verá la infinita fecundidad de la naturaleza divina, que se despliega en las tres personas de la Santísima Trinidad, la eterna generación del Verbo y también la inefable inspiración del Espíritu Santo. Todo esto constituye el primer objeto de la visión beatífica. Podrán también observarse las perfecciones divinas, enumerarse, y el modo en el cual se concilian.
la bondad de Dios y la permisión del mal. En el cielo se aclarará todas estas dudas. Veremos todo el valor de las pruebas padecidas, cómo se concilian íntimamente con la infinita misericordia de Dios, con el amor increado de la divina bondad. Así veremos todo como reunido de manera armónica. Pero también los bienaventurados ven en Dios, en el Verbo, la santa humanidad del Hijo único que ha asumido y que conservará para siempre, por nuestra salud. Contemplan en ella la gracia de la unión hipostática, la plenitud de la gracia, de la gloria y de la caridad de la santa alma de Jesús, el valor infinito de sus actos teándricos, el desmedido valor del misterio de la redención, su irradiación. Podrán ver también en Dios el valor infinito de cada santa misa, la vitalidad sobrenatural de todo el cuerpo místico de la Iglesia triunfante, purgante y militante. Contemplan con admiración lo que pertenece a Cristo como a sacerdote por toda la eternidad, juez de vivos y muertos, Rey universal de todas las criaturas y Padre de los pobres. Asimismo también, gracias a la misma visión beatífica, los santos contemplan en Dios la eminente dignidad de la Madre de Dios. Y puesto que la bienaventuranza lleva aneja la reunión de todos los bienes legítimos, cada santo en el cielo conoce en Dios a los demás bienaventurados, sobre todo los que han conocido anteriormente y han amado sobrenaturalmente. Pero además, todo santo ve bien en Dios, bien fuera de Dios, por medio de ideas creadas a los que están aún en la tierra o en el purgatorio, y que tienen con Él una especial relación. Esto Santo Tomás lo menciona o lo distingue de alguna manera, no en la visión simultánea y eterna de Dios, sino que cuando los bienaventurados ven las ideas sucesivas, lo ven extra verbum, es decir, mediante un conocimiento inferior a la visión beatífica y llamada por lo mismo visión vespertina, distinta de la visión matutina y excelente en el mismo Dios. En la patria celestial todos aquellos de los nuestros que han llegado nos esperan y desean vivamente que nosotros participemos de la misma felicidad, y están llenos de solicitud por nosotros. La visión beatífica es, pues, un acto siempre idéntico, medido por el único instante de la inmóvil eternidad. Es por consiguiente un acto inadmisible, fuente de felicidad para los elegidos, y como veremos de su absoluta impecabilidad. Nos adentramos de esta manera a la tercera y última parte de esta clase sobre el paraíso celestial, en aquello que puntualmente, como decíamos al principio, permanece a lo largo de todo este proceso que llamamos el ingreso a la visión beatífica, a la plenitud de la bienaventuranza, ¿no? Comparándolo con el ingreso, decíamos, aquello que cesa al entrar, aquello que es nuevo, la visión de Dios, y esto tercero que está a lo largo de todo el proceso, que no es otra cosa que la caridad. Al decir de San Pablo, caritas nunquam excidi, es decir, la caridad no acabará nunca. La caridad es continua en esta vida y también en la otra. Cuando Santo Tomás trata la bienaventuranza formal, es decir, la posesión misma de la bienaventuranza, se pregunta si es un acto de la inteligencia o de la voluntad. En esto todos los teólogos admiten que la felicidad esencial de los justos consiste en una unión vital con Dios por medio de las facultades superiores. Esto es la inteligencia y la voluntad. Pero Santo Tomás se pregunta si la felicidad consiste formalmente en la visión o en el amor, es decir, en el acto de la inteligencia o en el acto propio de la voluntad. Según el Aquinate y sus discípulos, la felicidad esencial consiste, como hemos dicho antes, formalmente en la posesión de Dios. Ahora bien, es por medio de la visión beatífica cómo los santos en el cielo poseen a Dios,
Y el amor beatífico sigue a esa posesión, porque presupone la presencia de Dios visto cara a cara. El amor en efecto se dirige hacia el fin aún ausente cuando lo desea, o bien hacia el fin ya presente cuando lo goza y descansa en él. Este gozo supone ya la posesión de Dios por medio de la visión inmediata. Según esto, el amor viene antes o después de la posesión, pero nunca lo constituye. Es por esto que leemos en el Evangelio de San Juan, la vida eterna es que ellos te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. O también nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. O San Pablo, ahora nosotros vemos en un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Es justamente esto lo que lo lleva a decir a San Pablo que la caridad no cesará jamás. Por el contrario, nos dice que la fe cesará para dejar lugar a la visión. La esperanza será también sustituida por la posesión, pero la caridad durará eternamente en los elegidos. Es justamente por esta misma caridad que aquí en la tierra amamos a Dios, no solamente como el bien sobrenatural deseable, objeto de la esperanza, sino que le amamos por sí mismo y más que a nosotros, por su misma bondad, muy superior a sus dones, y queremos que Él sea conocido, amado y glorificado, que sus imprescriptibles derechos sean reconocidos, que su nombre sea santificado, que se haga su voluntad. Todo esto lo queremos por amor a Él. Es un amor de amistad, y esta amistad debe durar por siempre. Así, el cielo será el acto perfecto de la caridad. Será un amor por el que el alma se superará a sí misma, amará incesantemente a Dios por sí mismo, saldrá de sí misma, por así decir. Será el éxtasis ininterrumpido del amor. Será un amor hecho de admiración, de respeto y de gratitud, sobre todo de amistad. Será la unión transformante y consumada como la fusión de nuestra vida con la vida íntima del Altísimo. Será el acto supremo de la más alta de las tres virtudes teologales, la única que ha de durar eternamente. Y ya no habrá ningún obstáculo a este amor. Hay así una curiosa unidad y misteriosa pervivencia del amor, que le hace decir a Lewis, este gran autor inglés, que al final solo hay dos tipos de personas. Solo dos tipos: aquellas personas a las cuales Dios le dice hágase tu voluntad y no la mía, y aquellas que por el contrario le dicen a Dios hágase tu voluntad y no la mía. Las primeras para la eterna condenación y las segundas para gozar del cielo eterno. Es decir, que de alguna manera nosotros elegimos el premio, es decir, aquellos que aman a Dios por toda la eternidad y aquellos que prefieren amar algún bien inferior. Entonces, en el día del juicio, simplemente Dios nos dirá, bueno, has amado esto que quisiste, ámalo por toda la eternidad. Y a los otros me has amado a mí más que a todos, entonces entra a gozar de la felicidad de tu Señor. Esto mismo también que queremos manifestar como continuidad en el amor en esta vida y en la otra, se ve muy claro en la exposición magisterial de nuestro Señor Jesucristo, tal vez de la manera, digamos, más perfecta, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de San Mateo, allí donde nuestro Señor manifiesta el contenido doctrinal de nuestra vida moral. Y allí habla de la bienaventuranza como incoada en esta vida. Bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos. Bienaventurados en esta vida, en ese amor, y bienaventurados también en la otra que les espera. Pero hay una incoación
de esa felicidad plena también en esta vida. Querido Padre Leonardo Castellani también nos enseña de una manera muy pedagógica esta continuidad en uno de los cuentos en su libro Historias del Norte Bravo. Si bien no referido directamente al cielo, sí habla de esta continuidad en el amor. Nos ubica a nuestro Señor Jesucristo caminando por el cielo y encontrándose a San Pedro triste y lloroso. Al preguntarle el motivo, le dice que San Pedro ha visto a su madre condenada en las profundidades del infierno y eso lo tiene triste. Y le pide insistentemente poder hacer algo, sacarla de aquel lugar, salvarla. Y nuestro Señor le dice que no ha sido Él quien la ha condenado, que por más intentos que hagan, cada uno ha decidido aquello que ha amado. Pero tanto insistir, y siendo muy cabezón, este apóstol logró que nuestro Señor mandara un ángel a buscar a la madre de San Pedro. Y allí el ángel se dirigió a las profundidades del infierno y, habiendo encontrado a esta mujer, y al tomarla para sacarla de aquel lugar, enseguida se avivaron muchos de los que estaban cerca de los condenados y se prendieron también de esta señora, haciéndose una larga fila de no invitados a salir del infierno. Y al percatarse esta mujer de aquellos que se colaban, que se sumaban a esta fila, comenzó a fastidiarse y a tirar patadas y a hacer movimientos bruscos para que fueran desprendiéndose, y así lo fue logrando. Se iban desprendiendo de a uno o dos, pero paradójicamente, a medida que se alivianaba la carga de los que estaban escapando del infierno, al ángel se le hacía más difícil elevarse, como si la carga fuera cada vez más pesada. Y esta mujer, insistiendo y empujando y moviéndose para que se cayeran, el ángel subía cada vez con más dificultad, así hasta que quedaran pocas personas. El ángel más le costaba, y hasta que solo quedó una sola mujer, que nombra al Padre, y tomándose del cuello de la madre de San Pedro, esta terminó finalmente desprendiéndola, y el ángel ya no pudo poder seguir subiendo, y se precipitaron las dos, de vuelta al fondo del infierno. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿no?, que su madre se había condenado por egoísta. Y por eso en el infierno cada uno también ha elegido qué es lo que ha querido amar. La vida cristiana, por la caridad que la anima, debe ser en este sentido la vida eterna comenzada aquí en la tierra. Nosotros no podemos hacernos una idea de la grandeza del amor beatífico. Sin embargo, este corresponderá con el grado de intensidad con que nosotros hayamos amado a Dios. No es en el cielo donde aprendemos a amar a Dios, es aquí en la tierra donde debemos aprenderlo y comenzar. El grado de nuestra vida en la eternidad dependerá del grado de nuestros méritos en el momento de la muerte. Y por eso son tan importantes los momentos previos a esto que se ha hablado en otra de las conferencias respecto de la muerte, como uno de los estadios de las postrimerías, de los novísimos. Es importantísimo el momento de la justificación con el bautismo, el momento de la reconciliación con Dios a través de la penitencia y la confesión, y el momento, por lo tanto, también y del mismo modo, de la buena muerte o de la perseverancia final. Aunque tenemos que decir que en el cielo el amor de caridad adoptará formas nuevas. Será un amor, en primer lugar, que no cesará nunca, no se cansará. En esta vida, mientras que los bienes sensibles nos cansan cuando los poseemos, los bienes espirituales, por el contrario, los amamos más cuantos más los poseemos. Y tratándose de la posesión del bien más infinito y grande que puede existir, ese amor será renovado continuamente, será pleno a cada instante, será un amor eterno. Por otro lado, también aquí en la tierra, nuestro amor de Dios es libre, porque no vemos a Dios cara a cara. Dios nos aparece muy bueno bajo un aspecto y puede parecernos demasiado exigente por otro. Pero en el cielo la infinita bondad, vista inmediatamente, colmará tan perfectamente nuestra capacidad de amar,
que la atraerá irresistiblemente. Y entonces tendremos una feliz necesidad de amar, irresistible. Será, pues, un amor soberanamente espontáneo, allí en el cielo. En modo alguno será forzado, pero ya no será libre. No podremos no amar a Dios contemplándolo cara a cara. Este amor no estará seguramente debajo de la libertad y el mérito, como un acto irreflexivo e involuntario de la sensibilidad, sino que estará por encima de la libertad y el mérito. Será por otro lado también un amor impecable. No estará sujeto a los defectos de nuestra voluntad y de nuestro amor. No habrá posibilidad de caer en el pecado. Seremos como los confirmados en gracia. Pero aquí en el cielo será porque la visión beatífica de la infinita bondad hará que no podamos separarnos de ella por ningún tipo de pecado. No podremos encontrar ningún pretexto para amarla menos ni siquiera un instante. Y así como en la tierra el hombre no puede cesar de querer ser feliz, de la misma manera en el cielo no podrá cesar nunca de querer dejar de contemplar a Dios. Será una libertad que no se desvía jamás hacia el mal. Así como en la manifestación de nuestro Señor de manera transfigurada en el monte Tabor, los apóstoles, San Pedro, le manifestó al Señor: Señor, qué bien que estamos aquí, hagamos 3 carpas, con intención de quedarse para siempre allí, en el cielo. Ese pedido de San Pedro se verá colmado, no querremos irnos. Además, la cesación de la felicidad sería, sobre todo después de haberla poseído, el supremo dolor y castigo infligido sin culpa alguna. Si nosotros tenemos tanto apego a la vida presente a pesar de sus tristezas, cuánto más la tendremos respecto de la vida del cielo. En fin, nada puede hacer cesar la visión beatífica. Terminemos entonces nuestra breve explicación, clase sobre el paraíso celestial, haciendo mención a aquel pedazo de cielo aquí en la tierra, que no es otra cosa que la divina liturgia. La divina liturgia es el cielo en la tierra, la Santa Misa. Y respecto de la misma, San Agustín nos habla de 2 palabras importantísimas que definen de alguna manera toda nuestra vida, toda nuestra actividad, que son amén y aleluya. 2 palabras entrelazadas íntimamente con la liturgia. Amén como la actitud de la inteligencia frente a la verdad de Dios que asentimos, y aleluya de la voluntad que goza en la presencia de Dios mismo. 2 expresiones con la cual, en estos tiempos en los cuales vivimos, más debemos afirmarnos, creerlas, asentirlas, repetirlas, participando plenamente en cada Santa Misa. Se dice de la Catedral de San Agustín que cuando predicaba la Santa Misa, cuando celebraba la Santa Misa, la respuesta del pueblo hacía temblar las columnas y las paredes ante la presencia de Dios. Amén, aleluya.